días, mi nombre es Paula Rodríguez Guerra y en esta exposición voy a tratar los puntos sobre los contratos aleatorios y la transacción. Esta píldora ha sido elaborada por los autores que aparecen en pantalla. En primer lugar, los contratos aleatorios por regla general consiste en la no existencia de una equivalencia de prestaciones. Nos remitimos al artículo 1790 del Código Civil. Para distinguir los contratos sometidos a condición, se expone que, por el contrato aleatorio, una de las partes o ambas recíprocamente se obligan a dar o hacer alguna cosa en equivalencia de lo que la otra parte ha de dar o hacer para el caso de un acontecimiento incierto, o que ha de ocurrir en un tiempo indeterminado. A su vez, podemos señalar cómo sus elementos más importantes son los siguientes. En primer lugar, la indeterminación inicial del resultado. En segundo lugar, dependencia definitiva del mismo de circunstancias que lo hacen incierto. Y en tercer lugar, la voluntariedad de los interesados al asumir ese riesgo. Como caracteres del contrato aleatorio encontramos los siguientes. En primer lugar, un contrato bilateral que puede devenir en unilateral. En segundo lugar, un contrato oneroso en el que las obligaciones de las partes son recíprocas, por lo tanto sinalagmáticas. Y en tercer lugar, un carácter consensual. Contemplamos como contratos aleatorios los contratos de seguros, juegos y apuestas, además de los de renta vitalicia, a los que se han añadido desde el 2003 los contratos de alimentos. El artículo 1 de la Ley 50/1980 del 8 de octubre define contrato de seguro como aquel medio por el que el individuo se obliga a pagar una cuantía para obtener una indemnización en el caso de sufrir un accidente. Dicho contrato será nulo cuando no hubiese ningún riesgo o siniestro, mostrando así el carácter aleatorio del mismo. Con respecto a su contenido, el individuo deberá abonar las pólizas en los plazos pactados. Si alguna de ellas se hubiera pactado de forma periódica, la primera se podrá exigir una vez haya firmado el contrato, y si no queda establecido un lugar en el que abonarlas, se entenderá que deberá de realizarse en el domicilio del individuo. Podemos calificar los contratos de juego como un contrato principal en cuanto que cumple por sí mismo un fin contractual propio, sin necesidad de ningún otro contrato, consensual, bilateral, oneroso y aleatorio, conviniéndose dos o más personas a pagar cierta cantidad, en el caso de que pierdan a los ganadores. Vemos que la regulación reflejada en el Código Civil respecto a los juegos y apuestas parte de una visión negativa del mismo. En lo relativo a los contratos de apuestas se definen como contratos principales, bilaterales y consensuales, y por lo tanto aleatorios, en los que dos personas que tienen un concepto distinto de un suceso futuro y determinado se comprometen a entregar una cantidad uno a otro según realice o no dicho suceso. La diferencia con los contratos de juego estriba en el que el acontecimiento incierto no depende de la voluntad de las partes, mientras que en el juego de las partes participan activamente en dicho acontecimiento y contribuye al resultado final. El régimen jurídico es similar al de los juegos y se consideran prohibidas las apuestas que tienen analogía con juegos ilícitos. Estos se rigen por lo dispuesto en los artículos 1799 y 1801 del Código Civil. El contrato de renta vitalicia es un contrato aleatorio, regulado en el artículo 1802 y 1808 del Código Civil. Asimismo, es un contrato aleatorio. También es un contrato real porque la obligación de pago de la pensión no nace hasta que se hace la entrega de un capital, y es unilateral porque una vez entregado ese capital no produce obligaciones más que a cargo del deudor de la renta. Los elementos son los siguientes, como podemos ver en pantalla: alia de la renta vitalicia y los sujetos. A continuación pasamos a los contratos de alimentos. Dichos contratos quedan regulados por el artículo 1791 a 1797. En cuanto a su contenido y según lo estipulado en dichos artículos, se ajustará aquello que estipule el propio contrato, además de lo que se refiere a la extensión y calidad de las prestaciones de alimentos. Si el deudor de los alimentos incumple su obligación alimentista, sin perjuicio de poder pedir que se sustituya la obligación de mantenimiento por el pago de una pensión, podrá optar entre exigir el cumplimiento, incluyendo el abono de los alimentos devengados con anterioridad a la demanda, o la resolución del contrato, en ambos casos de las reglas generales de las obligaciones recíprocas del artículo 1796.
Para finalizar, esta exposición está basada en el libro jurídico Curso de Derecho Civil 2, volumen 2, Contratos y Responsabilidad Civil, cuyo autor es Pedro de Pablo Contreras y otros. Podrán consultarlo todos aquellos que estén más interesados en la materia. Muchas gracias por su atención.